Ok, bienvenidos a Conversando en Claves UC. Este es un centro de pensamiento, de estudio de la Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Sergio Ursúa y tenemos hoy día la suerte de poder conversar con un excelente invitado, Juan Carlos Echeverry. Juan Carlos es economista de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado por economía de la Universidad de Nueva York. Y Juan Carlos tiene una larga eh, carrera de servicio público. Juan Carlos fue director del Departamento Nacional de Planeación en Colombia, luego pasó a la Universidad de los Andes, donde ya hacía clases, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, fue ministro de Hacienda bajo la administración del presidente Santos entre el 2010 y el 2012. Pero la invitación de hoy día, tenemos a Juan Carlos hoy día acá con nosotros para que nos cuente su otra parte de la carrera, digamos, que Juan Carlos fue hecho presidente de una de las empresas del Estado más importantes en Colombia, seguramente incluso de América Latina, Ecopetrol, durante el 2015-2017. Y producto de esa experiencia, Juan Carlos acaba de publicar un libro, Salvar a Ecopetrol, Liderazgo en tiempos de crisis, un libro fascinante. Y la idea era sería conversar justamente con Juan Carlos, que nos cuente un poco de qué se trata el libro. Yo tengo varias preguntas y vamos conversando. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Sergio, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí y un saludo a todos los amigos de la Universidad Católica de Clapes. Juan Carlos, cuéntanos, tuviste entre 2015 y 2017, viste de Ecopetrol por dentro, una empresa que después vamos a entrar a la contingencia, que está hoy día bajo algún grado de amenaza, pongámoslo así. Pero cuéntanos cómo viviste la experiencia, cómo fue tu paso desde Hacienda, ¿cierto?, hasta a una empresa que tiene, digamos, es un mercado competitivo y que tiene todas las dificultades que tiene una empresa de Estado en América Latina. Pues mira, yo había sido, por las circunstancias en las que estuve en el gobierno a final del siglo pasado, una crisis muy grande que la llamamos la crisis de fin de siglo, justamente, macroeconómica, 4 años. Me volví como experto en manejar crisis. Luego, cuando estuve en Hacienda, también me tocó. Y cuando el precio del petróleo se desplomó en 2014, que estaba en 100, Sí. 110, 120, cayó a 40, 50, llegaría hasta 26 en un momento dado. A mí me buscaron y me dijeron, usted maneja crisis, se le mide a manejar este tema de... Y yo dije sí, justamente porque estaba en crisis la empresa. Si no hubiera estado en crisis, no habría aceptado el reto porque las empresas en crisis aceptan hacer muchas cosas. Están tensas, están con miedo. Los ingenieros de petróleo, sobre todo, que no le escuchan a nadie, ni los geólogos, ni los geofísicos, cuando hay una crisis financiera, económica, de precio, de costos, le escuchan a un economista. Si no, no hay forma de que te No, escuchen. Entonces, esa decisión, digamos, de carácter sociológico casi, me llevó a aceptar y yo sabía que Ecopetrol tenía muchos problemas de cultura organizacional y empresarial. Mm. Entonces, el libro que es Salvar a Ecopetrol nació de eso, nació de como de una, y un poco la carátula muestra pues ese nudo gordiano, digamos, que había Claro. en la empresa. Es una empresa pública, pero listada en bolsa. El 88,5% de la empresa es del gobierno y el 11,5% está en las bolsas de Colombia, ahora pues la bolsa con Chile y con Perú, y está en la bolsa de Nueva York. Entonces, es una empresa bastante interesante. Esa fue la circunstancia en la cual acepté presidir Ecopetrol, Sergio. Oye, Juan Carlos, dentro de tu experiencia y lo que tú planteas en el libro, que existen al menos tres características que yo creo que son extensivas a empresas del Estado, que definen el desarrollo de la empresa. Una, en el caso de los commodities, tiene este elemento de ciencia, ¿cierto?, de investigación que tú planteas, que es muy importante. Después hay un tema de disciplina de capital, que también es muy Tal cual. importante cuando tiene... Y tienes el tercero, que es donde yo te quiero llevar, que es el marco y estabilidad jurídica que tú planteas. Es un elemento que en América Latina, convengamos, no nos hemos caracterizado por respetar siempre. Correcto. Cómo has considerado tú, y si puedes extrapolar más allá de la experiencia de Ecopetrol al resto de los países? Tenemos, por ejemplo, hoy día YPF está en discusión respecto a la elección de Milei y la implicancia que eso puede tener. ¿Cómo tú ves el tema de la protección a los derechos de propiedad, la estabilidad jurídica y el movimiento político que puede afectar ese pilar del desarrollo, ¿cierto?
de un país y en el contexto de esta empresa. Pues mira, Sergio, aquí hay algo muy interesante y es lo siguiente. En 2004-2007, o sea, 10 años antes de que yo llegara, se hizo una reforma de Ecopetrol que fue vender, ir al Congreso y decir, déjenos vender el 20%. Y el Congreso dio la visto bueno, la aprobó una ley, de hecho. Con eso, Ecopetrol además se le quitó, al volverla pública, se le quitó toda la parte regulatoria del petróleo que la tenía Claro. y se pasó a una Agencia Nacional de Hidrocarburos, siguiendo un ejemplo de Noruega y de Brasil. Entonces, Ecopetrol se la volvió una empresa pura y dura, pasó de ser una empresa del Estado a ser una empresa por acciones y se la sacó de las cuentas públicas, antes sumaba al déficit, entonces no se la dejaba invertir porque cuando Ecopetrol invierte mucho, Te afecta las entonces, cuentas, te afecta las cuentas. tal cual, en algún Fiscal. momento tuvimos hace 20 años un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso no dejaba que Ecopetrol invirtiera y eso no tiene ninguna lógica. Entonces se la independizó y se le dio una gobernanza muy fuerte con una junta directiva independiente, con estándares internacionales y pues al listarla tú en Nueva York, te fuerzas a hacer el 20F, este reporte pues completamente pormenorizado anual a los accionistas y a los tenedores de bonos y además trimestralmente haces la típica llamada que hacen todas las empresas listadas en bolsa a contar cómo son todos tus resultados con todo el detalle porque el mercado pues en últimas está siguiéndote y esta es una empresa que llegó a estar valorada, cuando yo la cogí estaba en 19.000 millones de dólares, cuando la dejamos estaba en 42.000 millones de dólares. O sea, la logramos duplicar en valor, pero por la valoración en bolsa. Entonces, eso cambió. Fíjate que fueron varias cosas que le dieron una gobernanza muy fuerte y además 400.000 colombianos, muchos de ellos pensionados a través de los fondos de pensiones, pero muchos directamente compraron acciones. Entonces, la gente veía Ecopetrol todos los días y Ecopetrol tuvo, la acción subió durante 5 años, se triplicó, se cuadruplicó de precio casi. Entonces la gente adoraba que se hubiera vendido, que se hubiera puesto por acciones, que diera resultados, que tuviera un escrutinio y una transparencia muy grande y que la gobernanza fuera, digamos, como con la selección Colombia de fútbol, digamos. Mm. Escogieran en la junta directiva sobre todo, escogieran gente que fuera intachable, petroleros, abogados, financistas y gente que tuviera experiencia en el sector público, una mezcla variopinta. Entonces, eso le generó una gobernanza y un marco jurídico que, para serte sincero, la ha protegido hasta hoy. Mm. Ahora podemos hablar de qué puede pasar ahora, porque nada es a prueba de un gobierno invasivo, pero es un experimento bastante interesante bueno, se siguió un poco lo de Petrobras y la experiencia de Noruega. Sí, no, yo creo que absolutamente, y lo recoge el libro muy bien. En el caso de YPF en particular, ¿cierto? Creo que es un tema que seguramente es un modelo que va a seguir, que se va a considerar. Te digo más, en el caso de Codelco en Chile, un sector commodity, en este caso el cobre, y ahora parece que está explorando en el litio. Yo creo que la discusión también es muy relevante y la experiencia que tú recoges en el libro es fundamental. Deja llevarte entonces a lo que hoy día está ocurriendo en Colombia. Tú mencionas esto en el libro, es muy interesante que tú pones a Colombia en el mismo escenario que Venezuela y México, y que planteas que se está mezclando una confusión, ideología, algo de escepticismo respecto de cómo esto puede operar. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Cuál es la discusión y cómo esto afecta a esta empresa que está valorada en 42.000 millones de dólares y que parece que está hoy día un poquito amenazada? Pues mira, es que yo creo que es una discusión latinoamericana muy profunda. Los latinoamericanos todavía nos hacemos unas preguntas filosóficas, casi teológicas, sobre el funcionamiento de las empresas públicas que no se la hacen los noruegos. Los noruegos son muy anticambio climático y pues sí, de combatir el cambio climático, pero van a sacar hasta la última molécula de petróleo. Los americanos igual, los chinos igual, que son comunistas, ni hablar de los sauditas y los rusos. Pero en América Latina, en especial, este nuevo presidente que tenemos hace casi año y medio, Gustavo Petro, llegó a decir que Colombia prácticamente se debía sacrificar para que el mundo hiciera el cambio climático y que debía dejar de producir petróleo y gas tan pronto como pudiera. En eso se parece un poco a AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, que venía una reforma energética que había permitido la entrada de empresas privadas al Golfo de México, pues a explorar y explotar petróleo. De hecho, Ecopetrol se asoció con Petronas
de la empresa de Malasia y nos ganamos un bloque en el Golfo de México y se asoció con Pemex y nos ganamos otro bloque en el Golfo de México. Pero esa apertura en México, Andrés Manuel López Obrador la echó para atrás. Algo similar ha hecho Petro. Petro en Colombia ha dicho no queremos explorar más. Ecopetrol debe migrar a ser una empresa de energía solar y energía eólica. Y pues está muy bien la transición energética y es una discusión muy profunda, pero Sergio, el petróleo y el gas van a seguir siendo la fuente de energía por muchos años, 10, 20 o 30 años, más usada en el mundo, porque yo digo que la B C es que es la más abundante, la B es la más barata y la C es la más confiable del Sí. mundo. Entonces, claro, se va a cambiar paulatinamente en la medida en que la ingeniería, la economía y la tecnología lo permitan, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, un país pobre, pues, o de clase media, digamos, mundial como Colombia, no puede darse el lujo, o no, poder puede, pero no debe darse el lujo de sacrificar su principal fuente de exportación primero, de acceso a tecnología, de desarrollo regional. Ecopetrol está en 20 de 32 departamentos en Colombia, eh, de, eh, y de generación de regalías para todos los municipios y los departamentos de Colombia. Entonces, hay un escepticismo. Si tú comparas Guyana y Brasil de un lado y comparas México y Colombia del otro, hay un escepticismo muy raro de entender en países que necesitan recursos como México y Colombia, y deciden un poco dejar ir. México venía de 4 millones de barriles por día, está hoy en 1.800.000, menos de la mitad. Colombia está ahí peleando por los 800.000, en cambio Brasil va para 4 millones de barriles por día. Entonces, esa diferencia de enfoque es difícil de entender cuando todo el mundo sigue sacando el petróleo que pueda y la humanidad, de 8.000 millones de personas para comer, transportarse, para los materiales, para muchas cosas, siguen utilizando el petróleo. Sí, yo creo que está súper claro, y tú lo planteas, insisto, en el libro, esta idea de la transición, que es una cosa que tiene que ser desarrollada en forma inteligente, pausadamente, pero hay que hacerlo con decisión. Ahora, estas tensiones, Juan Carlos, ¿hasta dónde la institucionalidad de la empresa, lo que tú pudiste construir, y lo que tú mencionabas respecto antes de esta fortaleza que se construye a partir del capital humano que existe dentro de la empresa, puede proteger a una empresa al Estado y tú hablas de esto de las reglas del mal, tú hablas del reformador, ¿tú crees que puede ayudar respecto, que aquí hay una posibilidad de fortalecer esta empresa para poder protegerla de este tipo de, digamos, pulsiones, a veces poco reflexivas? Total. Mira, yo creo que en la vida, y hoy por hoy en América Latina, y Chile es un ejemplo, y Colombia es un ejemplo, estamos y nos tenemos que acostumbrar al péndulo. El péndulo político se movía así, y con más o menos cada 4 u 8 años. Ahora se está moviendo así, o sea, las solicitaciones son mucho más grandes y se mueve muy rápido. En 6 meses, un año y medio pasó en Chile, pasó en Colombia. Colombia pasó de votar mucho a la izquierda en junio del año pasado y acabó en octubre 2029 de este año, acabó de votar a centro derecha. ¿Qué pasa? Una empresa como Ecopetrol tiene que poder soportar, tiene que tener la gobernanza para que incluso dentro de esas inclinaciones políticas se mantenga su gobernanza y su solidez, su disciplina de capital, su proyección en la creación de valor de largo plazo. Te doy un ejemplo de ayer, fascinante. Se va el señor Petro, presidente de la República, para Venezuela hace 2 días. Se Te iba reúne a con Maduro. preguntar, te iba a preguntar justamente de eso, te iba a Sí, preguntar justamente de eso. se reúne con Maduro y sale con la siguiente perla. Ecopetrol, primero eso no es una decisión del presidente, es de la junta directiva y requiere un montón de análisis, pero él lo dijo. Así son los políticos. Ecopetrol va a sacar gas y petróleo en Venezuela. ¿Qué fue la reacción en Colombia? ¿Cómo así? El gas y el petróleo de Colombia es malo para la humanidad, pero el gas y el petróleo de Venezuela es bueno para la humanidad. Esa fue la primera reacción. O sea, el problema es nuestro petróleo y nuestro gas, porque el de Venezuela está regio. Segundo, ayer entonces los medios, yo participé en muchos programas de radio y de televisión, pero en uno de ellos estuve con el presidente de la Junta de Ecopetrol, que es muy cercano a Petro, pero ya está como presidente de la Junta. Y tú sabes que uno piensa como el puesto. No, Por supuesto, una por vez supuesto, ya, por una supuesto. vez ya está presidente de la Junta, él dice, le preguntan, ¿y ustedes qué van a hacer? Y dice, bueno, eso es una idea del presidente y él está en su libertad de plantear esas ideas, pero eso no ha sido analizado por el Comité de Inversiones. Primero por los técnicos, o sea, eso
Segundo, el por el comité de inversiones. Eso va a venir en unos meses a la Junta si es que viene y si es que la inversión es rentable y la Junta lo analizará. Y a mí me preguntaron, ¿usted qué piensa? Y yo le dije, vea, sacar petróleo en Venezuela puede ser un excelente negocio. O sea, Colombia tiene pocas reservas, Venezuela está llena de reservas. Entonces, porque Ecopetrol saca reservas, necesita. Entonces, ir a Venezuela está muy bien. Lo que está muy mal, en mi opinión, es asociarse con PDVSA, que es una pésima empresa de petróleo y gas, manejada por militares, perdió su capacidad técnica y no tiene nada que entregarnos. Puede ser sancionada, porque ya estaba sancionada Venezuela con la lista Clinton o con pues, y cualquier día el presidente Maduro dice no le paguen Ecopetrol 100, 200, 300 millones Exacto. de dólares porque se puso bravo con Petro o con el siguiente presidente. Entonces, la gobernanza de PDVSA no te da ninguna garantía. Entonces, no nos asociemos con PDVSA. Vamos con Chevron, que está en Venezuela, vamos con Eni, la italiana, o con Repsol, la española. Excelentes formas de entrar a Venezuela. Incluso Shell, cuando yo era presidente, me dijo, preparémonos para entrar en Venezuela, hace 7 años. Entonces, ojo, la ideología de Petro lo lleva a ser una cosa invasiva, indebida para Ecopetrol. Pero la gobernanza de Ecopetrol, su propio presidente, que es cercano a Petro, ya se le dice, ojo, esto tiene una gobernanza, esto tiene un orden, esto tiene unos procesos, y me gustó mucho eso. Yo de hecho, alabé la actitud de él, que es, esto lo estaremos mirando en 8 o 10 meses, cuando hayamos visto qué nos van a dar, qué campo nos van a dar, o qué, no, si es offshore, onshore, etcétera, etcétera, si es petróleo liviano, pesado, ácido, dulce, ya, todas las particularidades. Y entonces, eso creo que es la respuesta a tu pregunta. Yo sí creo que una buena gobernanza se defiende, pero también te pongo este asterisco como de académico. Sí. Nota de pie de página. El presidente Petro y el ministro de Hacienda dijeron que van a cambiar la junta directiva en un mes, porque esta está muy independiente. Entonces, que Mm. van a poner una junta más dependiente del gobierno e incluso a un miembro del sindicato en la junta directiva. Entonces, pues eso sería muy grave y por supuesto eso genera una inmensa discusión en Colombia y muchas críticas y muchos artículos va a generar y vamos a tratar de defenderlo, pero es una batalla, no es algo que esté dado, sino que es una lucha constante. Pero es interesante porque en el último término, para efectos del proyecto político, y entremos un poco a la combinación entre política y economía, ¿no? La experiencia de Ecopetrol, en los años en los cuales tú estuviste ahí, este cambio cultural que puede haber significado en la población, el entender que existe aquí hay un commodity que está entregando unos beneficios a todos. ¿Tú crees que puede de alguna forma esta estrategia del presidente Petro, esta alianza con Venezuela, esta visión respecto de una transición energética acelerada, incluso a veces poco reflexiva, ¿tú crees que puede tener un costo político importante más allá de lo que ya vimos en la última elección? ¿Es algo que tú podrías pensar que eventualmente la clase, digamos, política o que estuviera a cargo del país podría mirar esto y decir, quizás puedo cambiar la junta directiva, puedo tratar de avanzar con Venezuela, pero al final del día mi evaluación es la ciudadana y la gente entiende que esto puede ser contraproducente para el país? Totalmente. Mira, es que Ecopetrol, el significado de Ecopetrol, yo no sé si Codelco, no sé dentro de la población el posicionamiento mental y digamos en encuestas y en análisis de opinión de Codelco en Chile, me imagino que es incluso tan o mayor que el de Ecopetrol en Colombia, porque pues, Tiene una diferencia, que en el fondo, en el caso de Ecopetrol, tú tienes un porcentaje de eso que ha sido privatizado y que de alguna forma puedes medirlo más puedes tener mayor sensación y mayor conciencia de cómo está siendo administrada la empresa. Codelco tiene un problema hoy día muy profundo que está afectando a las arcas fiscales, ok. pero que no necesariamente, creo yo, se traduce a un reconocimiento político, que como puede ser el caso de Ecopetrol. Mira, Ecopetrol la semana pasada publicó resultados del tercer trimestre. Las utilidades son la mitad del año pasado, la mitad. Y bueno, La la mitad. razón es que el precio se cayó, el año pasado estaba más alto y que la tasa de cambio se revaluó, entonces en pesos dio menos utilidades. Pero eso lo entendemos tú y yo. Claro. Lo que la, lo que la gente dijo fue crisis inadmisible en Ecopetrol. El presidente le dio muchos réditos políticos decir que Colombia debía sacrificar el petróleo entre los jóvenes para la votación.
Pero una vez el presidente dijo que iba a afectar a Ecopetrol y que no iba a haber exploración de verdad, y bueno, lo de esta semana que se iba a ir a Venezuela, bueno, A Venezuela. popularmente la gente le pareció, primero que es una estupidez, y lo digo con esa palabra, excúsame, que en un podcast no es, no es muy apropiado, pero la gente considera que es una estupidez, una necedad en un país pues, que no es rico, donde su principal riqueza es el petróleo, sacrificar a Ecopetrol y al petróleo. Ah, Entonces eso le ha costado políticamente muchísimo a Petro y la incoherencia de ahora sí entonces irse a Venezuela, ese es otro costo político. Yo creo que el tema económico, hay dos temas económicos que le han costado mucho a Petro, el petróleo y Ecopetrol y la salud. No nos vamos a meter en la mm, salud, pero sí la gente, pues allá está así de alto, o sea, fue mm. una reforma de salud muy mala que estaban proponiendo y afectar a Ecopetrol. Yo sí identifico, y te agradezco esa pregunta, que el público en general, y eso se derivó mucho de estos 400.000 accionistas, pero gente, es que yo iba a las Mm. reuniones, yo iba a Cali, Medellín, Barranquilla, a reunirme con los accionistas individuales, era gente de 75 años, 80 años, el esposo, la esposa, con sus acciones de Ecopetrol, debían tener $1.000, $3.000, $5.000, ahorros de toda la vida, y a escucharlo a uno, porque la empresa era un activo de ellos y De ellos, claro, de claro. ellos. Entonces, eso fue muy bueno la privatización, que es algo que no se asocia en general con privatizaciones. Privatización es entregarse a un gran conglomerado, Correcto, claro. BlackRock y qué sé yo. No, en este caso fue virtuoso que los compradores, aparte de los fondos de pensiones y los inversionistas de Nueva York, fueran 400.000 familias colombianas. Vamos cerrando, pero no puedo evitar de consultarte porque hemos visto como el triunfo de Milei en Argentina tuvo un impacto, seguro lo viste, en el precio accionario de YPF en Estados Unidos. Es una empresa que está hablando de crisis, digamos, es una empresa que está extremadamente presionada. ¿Tú, tú ves, en función de lo que tú experimentaste en Colombia, posibilidades de, digamos, es una oportunidad, siempre una crisis es una oportunidad, pero abrir YPF, pensar en privatizar una parte, es una estrategia que te hace sentido en función de lo que tú viste? Mira, te voy a contar algo personal. Hace un año largo, yo empecé pues yo sigo Petrobras, sigo PDVSA, sigo por supuesto y las grandes petroleras, Chevron, Exxon, y empecé a ver YPF, crecía 5% un día, crecía 8% otro día, y decía YPF. Yo la conozco, estaba en Vaca Muerta, que después este campo de Sí, fracking que tiene claro. inmenso. Entonces llamé a amigos argentinos, incluso oye, ¿qué está pasando en YPF? Y no me daban la razón. Pues dije, bueno, no me importa, compro YPF. Y compré YPF. Pues no, te imaginarás que no mucho, pero compré pues un ticket, digamos, ¿no? Dentro de mi portafolio personal. Y me fue maravillosamente durante 3 o 4 meses. Después se aplanó. Y ahí fue que me encontré un petrolero argentino que me explicó, curiosísimo. Le dije, oye, ¿qué pasó? Eres el CEO de una empresa petrolera en Colombia. Le dije, ¿qué pasó con YPF que lleva subiendo en la bolsa maravillosamente? Me dijo, es que la gente espera el triunfo de la derecha Mm. en noviembre, pues. Y eso es lo que la ha valorizado. Fíjate, ya hoy ya está priceado, aunque ayer subió 40%, ¿no es cierto? 40%, claro. Pero hoy ya estaba apreciado que la derecha iba a subir, los mercados lo vieron hace un año y apostaron por eso. Entonces, ¿eso a dónde me lleva? Coincido 100%. Yo si fuera Milei o su equipo económico, que dicho sea de paso me ha gustado mucho, los 6 nombres que salieron del equipo económico Mm. me gustaron bastante, gente seria que sabe cosas y que tiene experiencia. Yo creo que si ellos vendieran, como en Ecopetrol, el 10 o el 20%, le daría una gobernanza fabulosa, llevaría a que los argentinos pudieran hacer de a pie, la gente de pie pudiera hacer una ganancia muy interesante, no solo a través del fisco, sino personalmente, y le daría una protección para el futuro. Ecopetrol se privatizó hace 15 años, ¿no? Y estamos hablando, pues más, casi sí, 15 años. Y es una empresa con una gran protección social, no solo su gobernanza sólida. Entonces, yo sí, mi respuesta a tu pregunta es positiva completamente. Ojalá lo hicieran y bueno, yo le auguro un muy buen resultado a IPF. Yo creo que eso va a seguir subiendo.
Interesante, yo no compré. Me llevo abajo de eso. Oye, Juan Carlos, quiero agradecer tu tiempo. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Felices de poder, digamos, informar al público, a quienes nos están escuchando, de tu maravilloso libro. Y espero que podamos encontrarnos en una nueva oportunidad conversando respecto del éxito de YPF, por ejemplo, sería fantástico. Fabuloso. Aprovecho de agradecer a todos quienes están escuchándonos y esperamos encontrarnos nuevamente en otro capítulo conversando en Claves UC. Un abrazo, muchas gracias. Muchas Muchas gracias de nuevo, gracias. Juan Carlos. Muchas gracias a ti, Sergio. Lo consiguen en Amazon, Salvar Ecopetrol, Liderazgo en tiempos de crisis. Y un honor que me hayas invitado para esta conversación. Un saludo a todos. Un abrazo. Gracias, gracias.